Miguel Garrido, que es el vicepresidente de CEIN y presidente de CEIN, perdón, y vicepresidente de la COE. Don Miguel Garrido, buenas noches. Hola, buenas noches. Antes de hablar de lo del observatorio, quiero preguntarle por estos datos del empleo. ¿Va la economía española como una moto, como dice Sánchez? No, no lo parece, desde luego. Yo creo que vivimos tiempos en los que se le da más importancia al relato, a la propaganda, que a los hechos reales, ¿no? Y esto, bueno, aparte de que es de cierta manera normal dentro del mundo político, todo el mundo destaca lo bueno y olvida lo peor, pero el problema es que llevamos mucho tiempo y eso nos puede hacer percibir una realidad distinta a la que tenemos, que como consecuencia no se puedan buscar soluciones a los problemas que tenemos, porque como en teoría no tenemos esos problemas, y yo creo que eso sí que es muy grave. Yo creo que habría que hacer una reflexión acerca de los datos, hay que hablar a la gente como adultos que son y decir cuáles son los problemas, las fortalezas, porque es verdad que la economía tiene fortalezas y que hay algunos aspectos que van bien y tenemos que intentar potenciarlo, pero desde luego tenemos sin ninguna duda serias amenazas y serias debilidades en nuestra estructura, por ejemplo, en el ámbito del empleo, que tenemos un modelo de empleo que desde luego no ayuda a que de verdad se genere un crecimiento sostenido y fuerte y estable del empleo. Junio es un mes que se crea empleo tradicionalmente en España, sobre todo en el sector servicios, sí. Sector turístico fundamentalmente, y resulta que hemos creado menos empleo que en los últimos 8 años. ¿Qué ha pasado? Bueno, yo creo que vivimos en tiempos de enorme incertidumbre y yo creo que la gente pues está preocupada. ¿Hay algún dato, por ejemplo, en el número de empresas? Decimos, oye, se ha recuperado el PIB de antes de la pandemia, en el 2019. Sin embargo, el número de empresas creadas, establecidas, el censo de empresas ha bajado sustancialmente. Y eso al final hay menos empresas. ¿Y eso qué quiere decir? Que muchas pequeñas empresas, por ejemplo, pequeño comercio, pues está pasándolo mal, sufriendo y no creando el empleo que en otras circunstancias, en otras condiciones lo crearía. Pero yo creo que tenemos un problema estructural del modelo del mercado laboral, que más allá de entrar en polémicas si las reformas laborales han sido buenas, malas, lo que es una realidad, yo creo que es una realidad difícilmente cuestionable, es que el modelo que tenemos de relaciones laborales, la normativa laboral en España no es la adecuada, puesto que carece, yo creo, que elementos de flexibilidad que permitan generar empleo de manera sostenida, que cuando las cosas van bien o mal, como es ahora el caso, tengamos un paro más del doble que la media europea y un paro juvenil bastante superior al doble de la media europea, es algo que yo creo que nos tiene que hacer reflexionar. No podemos estar satisfechos con ese modelo que tenemos y yo creo que en algún momento tendremos que pensar un poco a largo plazo y con altura de miras para resolver el problema endémico que tiene el mercado laboral en España. ¿Usted cree, señor Garrido, también que se están maquillando las cifras del paro? Aquí hemos contado casos insólitos, como por ejemplo el de Baleares, donde hay más personas percibiendo el subsidio de paro que parados en la estadística. ¿Qué pasa? Bueno, yo creo que es evidente y además es que me parece que el Gobierno no quiere dar un dato que obviamente tiene, que es el de los fijos discontinuos que no están en este momento en actividad y por lo tanto son demandantes de empleo, están buscando actividad de empleo y sin embargo están cobrando el paro, claro, y no figuran. Pero que ese dato es que lo tienen y llevan muchos años, muchos meses sin quererlo dar. Con lo cual, evidentemente, bueno, porque yo creo que no les gusta enfrentarse con la realidad. No les gusta enfrentarse con la realidad. Pero es que la realidad hay que conocerla para afrontar los problemas, ¿no? Bueno, y el asunto este del observatorio para vigilar los beneficios empresariales, observatorio que crea el Gobierno, a ustedes les ha molestado mucho. Claro, dice, es que, bueno, ha puesto de manifiesto, por cierto, que todos los ataques recibidos contra los supermercados, contra los hipermercados, las grandes superficies, por parte de una parte del Gobierno, pero con el beneplácito de la otra, que tampoco se ha dignado en defenderlos, ahora descubren que no tenían esos beneficios que caían del cielo esas empresas. Juan Roch, el Alcampo, Mercadona, la otra y la otra. Y ahora resulta que no, todavía no han conseguido llegar a ese margen de beneficio previo a la pandemia, por ejemplo. Claro, es que ¿cómo no nos vamos a sentir nosotros molestos y ofendidos cuando ya conceptualmente se crea supuestamente un organismo para vigilar
los beneficios empresariales, de beneficio de las empresas. Ojo, criminalizando por lo tanto la obtención de beneficios, cuando las empresas lo que tienen es que conseguir maximizar sus beneficios, por supuesto cumpliendo la normativa, las leyes, pero su obligación, la obligación de los gestores de las empresas es conseguir el mayor beneficio posible. Pues tenemos un gobierno que yo creo que eso es algo insólito, no existe en el mundo occidental un gobierno que trabaje para que las empresas ganen menos, no para que ganen más. Es una cosa increíble. Entonces crean ya un organismo, un instrumento tal, para vigilar, ojo, que los empresarios no estén ganando demasiado dinero. Pero es que además lo hacen mal, porque, como bien han comentado, no incluyen a los autónomos, pero es que tampoco incluyen a las microempresas. Con lo cual, estamos otra vez viendo una realidad absolutamente sesgada de la realidad. Todo para primar el resultado que ellos quieren vender. O sea, ellos al final dicen, oye, ¿qué fotografía quiero enseñar? Bueno, pues dependiendo de lo que quieran... Las energéticas han ganado mucho. Claro, bueno, pero eso era obvio. Claro. Porque está dejando unos márgenes fantásticos en función precisamente de los precios, en fin, estratosféricos del petróleo y del gas, ¿no? Pero claro, claro, esas son excepciones. Pero luego está lo de los supermercados. Pues mire usted, no se cumple esa máxima de Belarra, Yolanda Díaz atacando a los empresarios de las grandes superficies de distribución, que dice, se están poniendo las botas por culpa de la inflación. Mire usted, ¿no? Al final descubren que ni siquiera llegan los márgenes de beneficio a los que tenían antes del COVID, por ejemplo. Sí. O sea que y los autónomos no los cuentan, pero hay un montón de autónomos que están perdiendo, lógicamente, y que no están llegando a esos márgenes. El caso de la distribución es especialmente sangrante, porque yo creo que la distribución, que por cierto, durante toda la pandemia ha dado una lección de hacer bien las cosas y de prestar un servicio básico espectacularmente en condiciones enormemente complicadas, pero es que además es el mercado más competitivo que hay, porque los márgenes compiten unos con otros y el cliente es enormemente sensible al precio, por lo tanto tiene unos márgenes reducidísimos, y lo que busca es la mayor eficiencia en las compras, en los procesos de gestión, etcétera, para ser competitivos, porque si suben los precios pierden cuota de mercado con la competencia. Y a pesar de eso han sido acusados de una manera absolutamente injusta, desagradable, por parte de determinados miembros del gobierno, pero es que para mí es que solo hay un gobierno, es que es el gobierno el que ha insultado. Y si lo han consentido el presidente del gobierno y el resto del Consejo de Ministros, para mí son corresponsables de esa hostilidad, de ese hostigamiento en contra de unos empresarios que además, en este caso, es que además han sido ejemplares. Fátima tiene ganas de preguntar, pero déjame que haga una última pregunta por mi parte a Miguel Garrido. Tiene que ver con la reforma laboral. Se ha titulado incluso que Núñez Feijóo no va a derogar la reforma laboral. Yo nunca escuché en boca de Núñez Feijóo ni de dirigentes del Partido Popular que la intención del PP fuera derogar la reforma laboral. Otra cosa era modificar algunas cosas. Pero bueno, se ha titulado como diciendo, estos no cumplen su palabra y se desdicen ahora porque consideran que la reforma laboral es fantástica. Vamos a ver. Feijóo lo que dijo, efectivamente, dice, no, yo no voy a derogar la reforma laboral, y en todo caso lo que haré será reunir a los agentes sociales, a ustedes, a los representantes de los empresarios y de los sindicatos, y que digan si creen que hay que reformar alguna cosa, o sea, modificar algún aspecto. Claro. ¿Ustedes creen que tiene margen para arreglar aún mejor esa reforma? Vamos a ver, es que yo creo que el concepto está equivocado y muchas veces el lenguaje nos confunde. La reforma laboral, una reforma es una cosa que se hace en un momento determinado actuando sobre una normativa. Entonces lo que hay es una regulación, una normativa laboral que va sufriendo reformas y va sufriendo modificaciones. Hubo una reforma en el 2012 que a mi juicio fue muy positiva y que ayudó a la flexibilidad y que de hecho tuvo como consecuencia un fuerte incremento del empleo durante unos años, y ha habido ahora en el 2022 condicionada por una presión enorme por parte del propio gobierno, para que en el caso de que no se llegaran a una serie de acuerdos, pues podía haber unas consecuencias que hubieran sido peores, además de también unas exigencias europeas en el tema de temporalidad, etcétera, que yo creo que tuvieron sentido y se hicieron y que fueron beneficiosas. Pero eso fueron reformas puntuales, se hicieron. Ahora lo que hay es una normativa. Y yo lo que digo, yo hablo en mi nombre aquí y hablo en nombre de CIE, yo lo que digo es que es evidente que esa normativa tiene que
evolucionar. O sea, se puede mejorar, se puede sin ninguna hacer duda. alguna pequeña reforma sobre la reforma. Claro, es que no podemos tener en el entorno de 3 millones, depende de las contabilidades, de 3 millones de parados, que haya más de 170.000 puestos de trabajo sin cubrir. Eso es que no funciona el marco regulatorio del empleo que tenemos y que, por lo tanto, tendremos que pensar en solucionar esto de una vez por todas y entre todos. Yo creo que hay que ser ambicioso y, oiga, ojalá llegue un gobierno que nos plantee reformas que puedan avanzar en buscar, evidentemente, una mayor estabilidad, una mayor posibilidad de desarrollo profesional de los trabajadores y herramientas de flexibilidad que las empresas necesitan para ser competitivas. Fátima. Decía, señor Garrido, que habría que hacer un análisis del empleo que se está generando y habría que hacer también un análisis de qué tipo de empleo se está generando, porque el número medio de días de los contratos firmados es de 44 días de media firmados. Sí. Cada contrato es de media. Quiero decir que se están firmando contratos de meses, de semanas, claro. de que un lunes te contratan y el miércoles te despiden. De que no se han recuperado las horas trabajadas en este país desde el 2021 o desde el 2020, que estaba en 78 millones. Es decir, ¿cómo sale la ecuación de que hay más trabajadores pero no hemos recuperado las horas? Esto es que se están haciendo contratitos, no contratos, claro. Contratitos. Que además exhibe la bandera de que es que hay más contratos fijos, cuando tener un contrato fijo ahora no es garantía de nada, cuando no se ha tocado en la reforma laboral, no se tocó la indemnización por despido. Quiero decir, te pueden hacer un contrato fijo mañana y despedirte pasado mañana sin ningún coste. O sea que... Y en medio de todo esto, que además es un fallo de competitividad en España realmente grave, cuando no se recuperan el número de horas trabajadas, es un fallo de competitividad en el que habría que analizar qué es lo que está pasando. En medio de todo esto salen ocurrencias electorales como la de vamos a darle 20.000 euros a todos los jóvenes, tengan el nivel de renta que tengan, para que hagan lo que quieran. Porque yo podría entender, para que monten una empresa, bueno, para que creen riqueza, para que creen empleo, pero para lo que sea. Y sea quien sea. Los 20.000 euritos que promete la señora Díaz. ¿Cómo valora el señor Garrido esa iniciativa de broma electoral? Gracias, Fátima. Dos cuestiones. En primer lugar, volvemos otra vez a la perversión del lenguaje. Es decir, un contrato, o sea, lo importante para una persona, para un profesional, es tener cierta estabilidad en el empleo, para tener un futuro en el que pueda, pues, desarrollar una vida también, comprar una casa al joven, etcétera. Firmar una hipoteca. Emanciparse, efectivamente. Lo importante es la estabilidad en el empleo. Claro, el que tú ahora denomines como si fueran fijos lo que es un contrato de 3 días o de 25 días, pero que ahora la normativa dice que es fijo, claro, y quedarte tan a gusto, es absurdo, es engañar a la gente. Es engañar a la gente y no solucionar el problema base. Y has hablado muy bien. El problema que tiene nuestra economía es de la productividad. Nosotros tenemos que mejorar la productividad. No tiene ningún sentido que estemos creando observatorios, instrumentos para vigilar los beneficios y, sin embargo, no tengamos, como tienen casi todos los países europeos, observatorios de la productividad, de la competitividad, para ver qué es lo que necesita nuestra economía para mejorar la productividad, porque tenemos problemas muy importantes. El absentismo está disparado. El absentismo es algo que lastra la productividad de las empresas y, al final, el que tú tengas un empleo estable no va a depender de cómo se llame ese empleo, va a depender de que la empresa pueda, con la productividad que tú le aportas, pues conseguir un hueco en el mercado, conseguir mejorar, innovar, crecer. Y eso es lo que tenemos que hacer, y no tanto fijarnos en cómo le denominamos a un contrato. Y luego está la ocurrencia, el disparate de anunciar una paga de 20.000 euros. 20.000 euros al cumplir 18 años. Ya hasta los propios están rechazando, hasta los de Podemos. Es que es un disparate, pero es un disparate que no se puede pagar. Es algo que saben perfectamente que no es viable, pero creen que la gente, cree que el votante pues no tiene los mínimos conocimientos, el mínimo rigor para analizar cuál es la realidad. Y a la gente, yo creo, me decía un hijo mío antes de venir aquí, hablando de este tema, me decía, hombre, yo creo que esto es un tema que no hay una sola persona en España que se lo crea. No se lo cree nadie. Claro. Nadie cree que si esta gente llegara y tuviera
nos darían 20.000 euros al llegar. Pero los jóvenes, además, lo que hay que dar a los jóvenes es oportunidades. Los jóvenes tienen un enorme problema. La reforma de las pensiones que hemos hecho es un impuesto directamente a los jóvenes. Estamos pagando el bienestar actual, financiándolo con cargo a las generaciones futuras. Y esto es un acto de terrible injusticia para los jóvenes. Y de egoísmo. Un día de egoísmo de una generación o de unas generaciones y de negarles oportunidades. Y ojo que los jóvenes un día pueden decir, se acabó, ya está bien. Muy brevemente, perdona, Esther. Bueno, si quieres hacerte la pregunta y yo después hago la pregunta. El orden de factores no altera el producto. A ver, yo le pregunto, con respecto a lo que ha dicho de los fijos discontinuos, o sea, digo, todos los... Esto es un punto que estaba en la reforma laboral y que ustedes pactaron en la COE. Entonces, están asumiendo que han hecho algo, en fin, que no están muy satisfechos con lo que pactaron, o lo que está queriendo decir es que no están o no le gusta las conclusiones que se están sacando a raíz de lo que ustedes pactaron en la reforma laboral. Y en segundo lugar, sabe que a los periodistas nos encanta hablar de quinielas. Todavía no se han hecho las elecciones, pero yo voy con la quiniela ya. Se habla de una, se habla mucho de una persona para ministra de Trabajo, que es Fátima Báñez. ¿Sería el nombramiento de Fátima Báñez como ministra de Trabajo un mensaje de tranquilidad y de complicidad para la COE y para los empresarios en general? Y para los sindicatos, porque tenía buena relación con los sindicatos. También, pero sobre todo porque ha mencionado el hostigamiento a los empresarios. Bueno, vamos a ver, respecto a la primera parte, los empresarios siempre lo que buscamos es disponer de herramientas que nos permitan gestionar nuestras plantillas de una manera equilibrada. Y que, por ejemplo, permitan que haya incrementos salariales que, ojo, serían muy beneficiosos para España, que se mejorara la retribución de las personas siempre y cuando vayan acompañados de incremento de la productividad para no poder dejar de ser competitivos. Claro, en el momento en que te limitan y te quitan el contrato temporal que tú tenías hasta ese momento o una gran parte, tienes que buscar fórmulas alternativas. Existían distintos modelos de contratación, contrato por obra, y como dejan de existir o tienen determinadas limitaciones que no te permiten resolver tu problema, pues se ha buscado esa fórmula. Entonces es una fórmula que sustituye. Si yo lo que digo no es que eso sea malo, no es que sea malo que haya fijos discontinuos, lo que es mentira es que esas personas estén trabajando y no sean demandantes de empleo. No. Hay que contabilizar la gente por la realidad, y si esas personas están buscando empleo durante determinados meses a lo largo del año, pues habrá que contabilizarlas como tal. No tenemos que engañarnos. Y respecto al tema de Fátima Báñez es una persona excepcional y fue una gran ministra y ahora es una gran presidenta de la Fundación COE. Entonces yo al respecto pues no tengo nada que decir. A mí Fátima Báñez me parece una persona excepcional y una persona de las que mejor conoce la problemática laboral en España, sin ninguna duda. Nos está ayudando a nosotros ahora. Un gran mensaje, ¿no? Un mensaje de complicidad y de alivio y de satisfacción, ¿no? Pero no hay que mandar las flores todavía, Esther, porque... No, flores ni una. Porque ya sabemos... No ha empezado la campaña, ¿no? La agricultura que se quedó con el ramo de flores. Por eso lo digo. No ha empezado la campaña todavía. Pero ya le he dicho que somos unos yonkis de la quiniela electoral. No vendamos la piel antes de matar al animal. Yo le iba a preguntar, en esta campaña de desprestigio de los beneficios, que es una campaña que tiene un trasfondo, ¿no? Porque el mismo Observatorio de los Beneficios, al fin y al cabo, lo que está diciendo es que el Estado tiene que controlar los beneficios, el Estado tiene que decir cuáles son los beneficios que tienen que tener las empresas, con lo cual es dinamitar el sistema económico. Hay una especie y una idea que yo he leído últimamente, y que es que los beneficios son los responsables de la inflación. Y los beneficios están siendo los responsables de que no baje la inflación, de que no se controle la inflación, de que la inflación no vuelva a los niveles. ¿Usted cree que esto es así? O sea, la inflación tiene multitud de orígenes, ¿no? El principal, desde luego, es la emisión de dinero por parte de los bancos centrales y las políticas expansivas. Eso no hay ninguna duda y a veces es difícil asumir las consecuencias de ello, pero es una realidad. Pero yo me plantearía, todo tiene que ver con la inflación. No creo que los beneficios empresariales, en este caso, en el caso que hemos tenido, sean para nada los causantes de este episodio grande que hemos tenido. Y sin embargo, el gasto público sí lo es, sin ninguna duda. Que el Estado esté gastando como nunca, eso sí que es inflacionario. Y eso sí que es algo
que está en manos de la Administración hacerlo, no implica, y sin embargo, nadie hemos oído que se vayan a aplicar reducción en los gastos para, además de para resolver el problema de déficit de deuda, además para contribuir a mejorar los problemas de inflación que tenemos.